Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para un chismecito jugoso porque hoy, tenemos tela que cortar. Prepárense un cafecito, pónganse cómodos y relájense porque vamos a hablar de Ander Zell, de su ex, y de un supuesto escándalo en un gimnasio que la tiene, al parecer, huyendo. Sí, así como lo oyen. La cosa se puso intensa y aquí les voy a contar todos los detalles, las especulaciones, los rumores y todo lo que se sabe hasta el momento. Pero antes de empezar, si aún no están suscritos al canal, corran a suscribirse. No se pierdan ninguno de mis vídeos con los últimos chismes, noticias y exclusivas del mundo del espectáculo. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba contenido nuevo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. A ver, ¿por dónde empezamos? Ander Zell, nuestra queridísima Ande, siempre en el ojo del huracán, ¿verdad? Ya saben que su vida amorosa siempre ha sido tema de conversación, desde sus romances confirmados hasta los simples rumores que inundan las redes sociales. Y ahora parece que tenemos un nuevo capítulo en esta novela, uno que involucra a su ex, a un gimnasio y a una situación que, según dicen, la hizo salir corriendo. Vamos a recapitular un poco para poner a todos en contexto. Ander Zell ha tenido varias relaciones sentimentales que han capturado la atención del público. Recordemos su romance con Murat Dalkl, que duró varios años y terminó de manera amistosa, al menos eso es lo que se dijo en su momento. Después la vimos muy enamorada de Kerem Bürsin, su CEO protagonista en la exitosísima serie Senkalkam. Ese romance que nació en la pantalla y se trasladó a la vida real, fue un verdadero boom mediático. Los fans estaban enloquecidos con la pareja, los shippeaban con todas sus fuerzas y cada foto, cada mensaje, cada interacción en redes sociales era analizada al milímetro. Pero como suele suceder en estos casos, el cuento de hadas llegó a su fin. La relación entre Ande y Kerem terminó, dejando a muchos con el corazón roto y con la esperanza de una reconciliación que hasta ahora no se ha dado. Y luego llegó Hakan Sabancı, un empresario turco perteneciente a una de las familias más poderosas del país. Su relación con Ande parecía ir viento en popa. Se les veía felices viajando juntos, compartiendo momentos especiales y todo parecía indicar que Ande había encontrado la estabilidad emocional que tanto buscaba. Sin embargo, las cosas no siempre son lo que parecen, y recientemente se ha rumoreado con fuerza que esta relación también llegó a su fin. Y aquí es donde entra en juego el supuesto escándalo en el gimnasio. Según las fuentes, o mejor dicho, los rumores que circulan por internet, Ander Zell habría coincidido con su ex, Hakan Sabancı, en un gimnasio al que ambos suelen asistir. Al parecer, el encuentro no fue precisamente cordial. Algunos testigos aseguran que hubo una fuerte discusión, que el ambiente se tensó muchísimo y que Ande, visiblemente afectada, habría abandonado el lugar de manera precipitada. Otros incluso van más allá y hablan de gritos, reproches y una escena bastante bochornosa que dejó a todos los presentes con la boca abierta. Ahora bien, es importante aclarar que hasta el momento no hay confirmación oficial de esta historia. Ni Ander Zell, ni Hakan Sabancı, ni sus representantes han emitido ningún comunicado al respecto. Todo se basa en rumores, en comentarios de fuentes cercanas, y en publicaciones en redes sociales que, como sabemos, no siempre son fiables. Sin embargo, la historia ha cobrado tal fuerza que se ha convertido en uno de los temas más comentados en Turquía y en el mundo del espectáculo. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente Ander Zell huyó de su ex en un gimnasio después de una fuerte discusión? Es difícil saberlo con certeza. Podría ser que sí, que la situación se haya tornado incómoda y que Ande haya preferido evitar un enfrentamiento mayor. O podría ser que todo sea una exageración, una invención de los medios o de algún fanático con ganas de armar polémica. También existe la posibilidad de que simplemente hayan coincidido en el gimnasio, se hayan saludado cordialmente y Ande haya seguido con su rutina sin mayores complicaciones. Lo que sí es cierto es que la vida de Ander Zell siempre está bajo la lupa. Cada paso que da, cada decisión que toma, es analizada y comentada hasta el más mínimo detalle. Y en este caso, la combinación de su fama, su historial amoroso y el morbo que siempre genera un supuesto escándalo amoroso, han hecho que esta historia se viralice rápidamente. Y mientras tanto, Ander Zell, ¿qué hace? Pues al parecer, mantenerse al margen de toda esta polémica. La hemos visto en sus redes sociales compartiendo fotos de sus proyectos profesionales, de sus viajes y de su día a día, como si nada estuviera pasando.
Algunos interpretan esto como una señal de que la historia es falsa, y que Ande no quiere darle más importancia. Otros, en cambio, creen que simplemente está tratando de mantener la calma y de proteger su privacidad en medio de todo este revuelo. Lo que sí podemos decir es que Ande Ercel es una mujer fuerte, talentosa y con una gran capacidad para manejar la presión mediática. Ha demostrado una y otra vez que no se deja amilanar por las críticas, por los rumores ni por los escándalos. Sigue adelante con su carrera, cosechando éxitos y demostrando que es una de las actrices más importantes de Turquía. Y hablando de su carrera, Hande Erçel tiene varios proyectos en puerta que prometen ser todo un éxito. Está trabajando en nuevas series, películas y campañas publicitarias que la mantendrán ocupada y en el centro de atención durante mucho tiempo. Además, sigue siendo una influencer muy activa en redes sociales, donde comparte contenido con sus millones de seguidores y promociona diferentes marcas. Así que, volviendo al tema del escándalo en el gimnasio, la verdad es que no podemos saber con certeza qué fue lo que realmente pasó. Lo que sí sabemos es que Hande Erçel es una figura pública que genera mucho interés y que su vida amorosa siempre será tema de conversación. Y mientras tanto nosotros, los espectadores, seguiremos atentos a cada noticia, a cada rumor y a cada detalle de su vida, esperando descubrir qué le depara el futuro. En resumen, hoy hablamos del supuesto escándalo en el gimnasio entre Hande Erçel y su ex, Hakan Saban. Analizamos los rumores, las especulaciones y las posibles causas de este incidente. Vimos cómo la vida de Hande siempre está bajo la lupa y cómo maneja la presión mediática. Y recordamos algunos de sus romances más conocidos y sus proyectos profesionales. Espero que les haya gustado este vídeo y que hayan disfrutado del chismecito. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que la historia del gimnasio es verdadera? ¿Qué opinan de la relación entre Hande Erçel y Hakan Saban? Quiero leerlos. Y antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Ok, esperen que aún hay más carnita que cortar. Porque aunque no tengamos la confirmación oficial de lo del gimnasio, el chisme sigue vivo y coleando. Y como aquí no nos quedamos con la duda, vamos a profundizar un poco más en todo este embrollo. Primero hablemos del gimnasio en cuestión. Se dice que es uno de los más exclusivos de Estambul, un lugar donde se dan cita celebridades, empresarios y gente de la alta sociedad turca. Un ambiente, donde el postureo y la discreción suelen ser la norma. Si realmente hubo un escándalo como aseguran algunos, es sorprendente que la noticia se haya filtrado, ya que este tipo de establecimientos suelen ser muy celosos de la privacidad de sus clientes. Imagínense la escena, Hande Erçel intentando mantener su rutina de ejercicios, rodeada de miradas curiosas y, de repente, ¡pum!, se encuentra con Hakan Saban. Ahora, imaginemos la situación desde el punto de vista de Hande. Después de una relación que parecía prometedora, de viajes de ensueño y de portadas de revistas, enterarse de que las cosas no han funcionado debe ser duro. Y más aún si tienes que lidiar con la presión mediática y con el escrutinio constante del público. Encontrarse con tu ex en un lugar público sin previo aviso, no es plato de buen gusto para nadie, y menos si hay sentimientos encontrados. Quizás la discusión, si es que la hubo, fue un cúmulo de emociones reprimidas. Quizás Hande simplemente necesitaba un respiro y el gimnasio se convirtió en el detonante. Y hablando de Hakan Saban, ¿qué sabemos de él? Pertenece a una de las familias más influyentes de Turquía, con una larga trayectoria en el mundo de los negocios. Se le considera un hombre reservado, discreto y poco dado a los escándalos. Si realmente participó en una discusión acalorada en un gimnasio, sería algo fuera de lo común. ¿Habrá sido él quien inició la discusión? ¿O fue una simple coincidencia desafortunada que se salió de control? Las preguntas son muchas y las respuestas, por ahora, escasas. Pero sigamos especulando, que para eso estamos aquí. Si la relación entre Hande y Hakan terminó recientemente, es probable que ambos estén atravesando un periodo de duelo. Y como todos sabemos, el duelo puede manifestarse de diferentes maneras. Algunos se refugian en el trabajo, otros en sus amigos y otros,
quizás tengan un pequeño altercado en un gimnasio. La negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación son las etapas clásicas del duelo, y no siempre se viven en orden ni de forma lineal. Quizás Ande y Akan se encuentran en diferentes etapas de este proceso. Ahora centrémonos en las fuentes cercanas que han filtrado la información. ¿Quiénes son estas personas? ¿Tienen algún interés en que esta historia salga a la luz? ¿Son amigos de Ande? ¿Amigos de Akan? ¿Simples empleados del gimnasio que buscan unos minutos de fama? Es importante ser cautelosos con este tipo de informaciones, ya que a menudo son manipuladas o exageradas para crear más impacto. Como dice el refrán, cuando el río suena, agua lleva, pero también es cierto que a veces el río suena porque alguien le ha echado piedras. Y volviendo a Ande Erçel, es importante recordar que es mucho más que una cara bonita y una vida amorosa agitada. Es una actriz talentosa, una influencer exitosa y una mujer con una gran proyección profesional. Ha participado en numerosas series y películas que han sido un éxito de audiencia, ha trabajado con importantes marcas y ha logrado construir una sólida base de fans en todo el mundo. Centrarse únicamente en sus relaciones sentimentales sería injusto y reduciría su valía como artista. Además, Ande ha demostrado tener una gran inteligencia emocional y una capacidad admirable para manejar la presión mediática. A pesar de las críticas de los rumores y de los escándalos, siempre ha sabido mantener la compostura y seguir adelante con sus proyectos. Es una inspiración para muchas jóvenes que ven en ella un ejemplo de fortaleza y de perseverancia. Pero claro, el morbo es el morbo y a todos nos gusta un buen chisme. Y en el mundo del espectáculo, los romances y los desamores son el pan de cada día. Pero es importante recordar que detrás de cada celebridad hay una persona con sentimientos, con miedos y con inseguridades. Y que aunque su vida esté expuesta al público, tienen derecho a la privacidad y al respeto. Así que, volviendo al gimnasio, ¿qué podemos concluir? Pues que por ahora, todos son rumores y especulaciones. Que no hay confirmación oficial de la historia y que es difícil saber qué fue lo que realmente pasó. Que quizás Ande y Akan tuvieron un pequeño altercado, que quizás simplemente se saludaron cordialmente y que quizás todo es una invención de alguien con ganas de armar polémica. Lo que sí sabemos es que Ande Erçel es una figura pública que genera mucho interés y que su vida amorosa siempre será tema de conversación. Y que, mientras tanto, nosotros, los espectadores, seguiremos atentos a cada noticia, a cada rumor y a cada detalle de su vida, esperando descubrir qué le depara el futuro. Y aquí en este canal, seguiremos trayéndoles todos los chismecitos jugosos, con la dosis justa de humor, de análisis y de respeto. Y ahora sí, me despido por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo del supuesto escándalo en el gimnasio. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que la historia del gimnasio es verdadera? ¿Qué opinan de la relación entre Ande Erçel y Akan Sabanc? Quiero leerlos. Y recuerden suscríbanse al canal, activen la campanita y compartan este vídeo con sus amigos. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden a tomarse la vida con humor y a no creer todo lo que leen en internet. Ciao.